Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Gerardo Velasco Bardawijaya, soy presidente de la Cámara de Comercio Chile-ASEAN y en el marco del seminario Asia 2.0 tengo el agrado de darles la bienvenida a la Sala 4, Innovación, Startups y Oportunidades Digitales. En esta sala conoceremos oportunidades para emprendedores, startups y empresas digitales que existen, ¿no es cierto?, con las naciones miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Como así también la experiencia de distintas startups y, ¿no es cierto?, empresas digitales en Chile que han tenido experiencia con la región. Comenzaremos este primer bloque con dos presentaciones y posteriormente se llevarán a cabo dos paneles. El primero basado en las oportunidades para emprendimiento y el segundo en las oportunidades digitales con ASEAN. Les recordamos a todos que esta sesión cuenta con interpretación simultánea en inglés y español. Tenemos dos speakers que hablan inglés, entonces les pido por favor que en la esquina inferior derecha puedan seleccionar, ¿no es cierto?, el idioma de preferencia. Asimismo, les comento que pueden hacer preguntas privadas a través del diálogo de chat que está disponible aquí en Zoom y lo revisaremos y, por supuesto, intentaremos responderlos todos al final de esta jornada. Dicho esto, quisiéramos invitar a nuestro primer speaker, el señor Juan José de la Torre. Juan José, o JJ, ha trabajado en más de 200 proyectos de transformación digital en Asia, Europa, América y África, habiendo sido reconocido entre los top 18 líderes de transformación digital por Vice y HPE en el 2016 y Digital Marketing Influencer por BuzzSumo en 2019. Con espíritu emprendedor ha creado 3 startups, una de ellas en Singapur. Actualmente es socio de Virtus Partners, director académico de transformación digital en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y es asesor del BID en temas de innovación y transformación digital. Muy bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Gerardo, y bueno, gracias por la invitación. Es siempre un placer estar conversando con ustedes. Y ojalá que lo que voy a compartir hoy les sirva a muchos emprendedores o futuros emprendedores que quieran partir a Asia y que realmente quieran buscar en Asia esta fuente de crecimiento y desarrollo que, como tú bien decías en la presentación anterior, muchas veces no miramos. Así que bueno, comencemos. Me voy a saltar un poco la introducción de mí, porque ya creo que lo hiciste muy bien, y quizás dejarle a la gente mi correo, mi web y mi hashtag de Twitter, por si quieren seguir la conversación más adelante. Un poco sobre nosotros, como tú comentabas, pues yo estoy en Virtus Digital, soy el Managing Partner. Somos una consultoría digital especializada en reinvención y transformación y creación de negocios con scope latinoamericano. Llevamos más de llevamos más de 200 proyectos desarrollados en 12 países en la región, con clientes que van desde el retail hasta banca, transaccionalidad, viajes, tecnología, etc. Y quizás lo importante es decir que estamos ayudando a organizaciones en esta revolución digital. Y muchas de las organizaciones que estamos precisamente apoyando son startups que quieren salir de Latinoamérica y que quieren proyectarse al mundo. Y aquí, un poco, y tomando lo que se señalaba en la presentación anterior, pues le estamos dando una visión de cómo Asia puede ser quizás ese fuente de aterrizaje o esa plataforma donde pueden aterrizar y buscar nuevos negocios. Termino un poco diciendo algunos de los elementos que nos diferencian y cómo estamos trabajando tanto con corporaciones como con startups, donde es muy importante entender que seas una empresa grande o una pequeña, todos estamos expuestos a un contexto muy parecido y a un acceso a la tecnología y a la digitalización que es básicamente el mismo para todos. El enfoque está entonces en cómo ejecutamos y cómo llevamos estas propuestas al mercado. Ahora, bueno, contarles un poco de mi visión de lo que es Asia, de mi visión de las oportunidades que existen allá y el por qué cuando pensamos en innovación realmente tenemos que ampliar nuestra visión y ampliar por así decirlo, esta monovisión de que si pensamos en un startup, si pensamos en emprendimiento, el foco que tenemos es cómo de Chile llego a Estados Unidos, cómo de Chile pues voy a buscar capitales a Norteamérica y quizás de Norteamérica pues luego voy a ir a buscar capitales o crecimiento en Europa y cómo Asia realmente, y se señalaba un poco en la presentación anterior,
Es algo que quizás es bastante desconocido para nosotros, pero está mucho más cercano de lo que creemos. Si vemos el índice de los países más innovadores, tenemos Singapur, el número 1 de Asia, tenemos Malasia, el número 2 de los países de medios ingresos y medios altos, tenemos Vietnam, número 1 a nivel de innovación. When we talk about innovation in the countries with the medium low incomes, and it's interesting to see how Vietnam has increased to become an entrepreneur hub. Today, Thailand is number 44 and the número 4 entre los países de medio alto ingreso, y Filipinas, que nuevamente es un hub de emprendimiento orientado a la manufactura, orientado a la exportación de servicios, y aquí Chile en el número 54, o sea, un poco tenemos que mirar estos países donde tenemos muchísimo que aprender de ellos. Como les decía antes, hay mucho desconocimiento de la potencialidad, incluso de los tamaños de estos mercados. Muchas veces pensamos que expandirnos quizás a un país europeo va a ser algo más atractivo desde el punto de vista de mercado, cuando tenemos un Malasia, tenemos un Tailandia o tenemos un Vietnam como mercados realmente apetecibles y que consumen muchísimos productos y servicios digitales. Si seguimos viendo un poco el otro reporte que es el Digital Riser, vemos que Filipinas, por ejemplo, se encuentra dentro de los 3 top del mundo en esto. Está junto a Francia y Arabia Saudita, dentro de los países que más consumen servicios y productos digitales, que más genera innovación digital y que más apoya la creación de startups y emprendimientos. Filipinas ha aparecido aquí como un creador de negocios y economías digitales orientadas a juegos digitales, por ejemplo, orientado a e-commerce, orientado a marketplace, que eran áreas que realmente nosotros habríamos asociado o normalmente asociaríamos con Estados Unidos, con las grandes economías. Filipinas ha aparecido aquí de una manera bastante rápida y yo diría siendo un game changer. Con unos precios de desarrollo mucho más bajos que los que podemos tener en Norteamérica y en Europa, muy importante, por ejemplo, para startups que están buscando dónde desarrollar, dónde crear competencias, pues Filipinas es uno de esos sitios. Y como te decía antes, con un talento y una accesibilidad al mercado bastante relevante. Y vemos que poco a poco Asia empieza a ganar competitividad frente a Estados Unidos. Primero de cara a acceso a talento, un talento muy bueno, un talento que habla inglés, un talento que está acostumbrado a trabajar con todos los acentos del mundo, con todas las geografías del mundo, y a un precio muy asequible, mucho más asequible que lo que sería la economía norteamericana o la europea, por ejemplo. Y desde el punto de vista de fundraising, que es otra de las grandes preocupaciones de una startup, pues aparecen una serie de fondos de capital de riesgo, tanto early stage como mediano stage, como a serie A o B, donde realmente empiezan a invertir en propuestas de una escala global, que yo te diría es una de las grandes características que vamos a ver en este mercado por sobre los otros mercados. Bueno, y mi experiencia personal un poco viene muy de la mano de estos descubrimientos que te voy diciendo. Yo llegué a Singapur de la mano de un MBA que fui a hacer, me encontré con un desarrollo realmente inesperado y boyante de innovación, donde veía innovación básicamente en todas partes y donde el gobierno lideraba el desarrollo de la innovación, que era algo que realmente a mí, viniendo de Europa, cuando llegué a Singapur, me sorprendió bastante. O sea, el gobierno iba liderando muchísimos de los elementos y muchísimos de las políticas de adopción de innovación, y la empresa privada se plegaba a lo que hacía el gobierno
y desarrollaba su propia vertiente a partir de esta habilitación que generaba el gobierno. Ahí creé mi segundo emprendimiento, que se llamó Hong Kong Design Corporation, donde lo creamos entre Singapur y Hong Kong, que es otra de las características propias de Asia que yo te diría que no se dan en otras regiones, la permeabilidad entre los países y la capacidad y integración de los distintos países, donde un país puede tener el headquarter, otro país puede tener el desarrollo y un tercer país puede tener el go-to-market o de cierta manera la venta. Aquí hicimos una triangulación de este estilo, donde en Hong Kong está nuestro headquarters, desde Singapur vendíamos y en Vietnam desarrollábamos, apoyados por España, donde teníamos de cierta manera un desarrollo y una venta hacia el mercado europeo. Desde ahí, pues fuimos capaces de servir a clientes como el Fútbol Club Barcelona, Coca-Cola, Orange y Telefónica, con este triunvirato asiático apoyado por esta visión de negocios de Europa, pero también generar clientes propios en Asia y desde Asia. Trabajamos con Singapur, trabajamos con Symantec, trabajamos para el sistema de salud de Singapur, entre otros clientes, donde realmente lo que fuimos fue trabajar con esta multiculturalidad, con esta visión de negocio que trasciende fronteras. Es algo que quizás muchos de los que nos están escuchando pues se les hace un poco extraño. En Singapur tú tomas en una hora puedes estar en 4 o 5 países de manera bastante rápida. La conectividad de los aeropuertos es extraordinaria. La permeabilidad de los distintos países para hacer negocio e interactuar con distintos países es bastante fluida, tanto a nivel legislativo como a nivel de apertura, con lo cual, al estar basado en Asia, directamente pues tienes acceso no solamente a un pool de talento, como les decía antes, sino a un pool de clientes bastante amplio. Y cuando yo me planteé la creación de esta startup con este triunvirato básicamente en Singapur, pues uno de los elementos que vi era que era una de las economías más desarrolladas del mundo, donde de cierta manera podía poner en práctica esas ideas innovativas y esas propuestas de valor que luego exportásemos a Asia y al mundo. Como les decía antes, una conexión con Asia espectacular, que te permite ir y moviendo el eje del negocio y la búsqueda de nuevos clientes de manera muy rápida, un ecosistema de emprendimiento muy abierto, donde realmente te reciben con los brazos abiertos y existe realmente un concepto de ecosistema, que muchas veces nosotros comentamos, muchas veces hablamos, y es un ecosistema integrado primero en Singapur y luego a nivel de Asia, donde en muy poco tiempo puedes estar inserto en el ecosistema, puedes estar interactuando con el ecosistema y puedes rápidamente empezar a contribuir al ecosistema y ser receptor de los beneficios de estar en el mismo. Y luego, como les decía, también es un país multicultural, donde el manejo del idioma inglés es la forma de comunicarse y va a ser la forma de comunicarnos en toda Asia, y donde al igual que en Asia, pues están muy dispuestos y con los brazos realmente abiertos a recibir extranjeros, recibir gente que vaya a aportar con visiones complementarias, con visiones distintas y que de cierta manera ayuden un poco al crecimiento del ecosistema local y de Asia. Con esto les paso a preguntas y un poco a lo que sea tingente a comentar lo que ha sido y fue mi experiencia trabajando en Asia. Maravilloso, muchas gracias, JJ. Creo que si alguien ha aprovechado de hacer todo tipo de negocios con diversos países en materia digital, con el sudeste asiático, y más aún haciendo encadenamiento, ¿no es cierto?, digital entre diversos países de la región para poder vender afuera, eres tú, y agradezco mucho que pudiste compartir, ¿no es cierto?, tu experiencia con nosotros.
Espero que, por supuesto, sea una lección de aprendizaje, pero bueno, vamos a entrar más en detalle también después en el panel que va a seguir. Pero por mientras vamos a dar lugar ahora, ¿no es cierto?, a la presentación del señor Ong Kian Yew, quien es el director ejecutivo de PICOM, la Asociación Nacional de Tecnología de Malasia, que es una asociación industrial que representa a más de 1000 empresas que controlan el 80% del negocio tecnológico total en Malasia. Como director general, él es responsable de las operaciones de la asociación y su brazo de eventos de propiedad absoluta. PICOM Services SDN BHD es, además, cuenta con participación gubernamental en esta institución. El señor Ong es además graduado de la Universidad de Strathclyde en Escocia y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica. Por favor, agradeceríamos poder compartir tu presentación con nosotros. Thank you very much, Fola. And good. Muchas gracias por eso. Buenos días a mis amigos en Chile y también buenas noches. La pantalla completa de la presentación. Please. El modo presentación. Sí. Perfecto. Perfecto. Yes. So thank you very much for having me. Muchas gracias por tenerme. Agradezco la invitación y estoy feliz de alcanzar a los amigos y nuevos colegas y nuevos socios en Sudamérica y en especial en Chile. Un poco acerca de PICOM. PICOM es la Asociación Tecnológica Nacional de Malasia. Fuimos formados en 1986. Vamos ya más de 35 años y representando como 1000 países, compañías activas que están involucrados, que representa como 80%. Rápidamente acerca de PICOM, es la voz de la industria tecnológica y nos enfocamos más cómo influir en las opiniones, en las políticas, para que podamos lograr alcanzar y promover la digitalización en la parte de bases regionales y globales, que es la Alianza de Malasia, que es la región de ICT. Creemos que somos parte de un puente regional y global de las entidades ICT. Si te gusta hacer negocios en esta parte del mundo, en Asia, necesitas tener una puente y estaríamos felices de tener 24 de las diferentes economías en Malasia. Y también los miembros pueden tener acceso para muchos de los negocios de Chile que quieren ingresar a esta parte del mundo. ¿Cómo PICOM fue estructurado? Nosotros cubrimos todo el sector de la industria, de los diferentes recursos y las innovaciones. Nosotros tenemos para cubrir los diferentes sectores. Llegan a nosotros que viene la contratación, ciberseguridad, que es muy seguro. Después la e-commerce y VIC tiene más para los emprendedores. Y luego tenemos el CEO, que es la parte de la educación. Y formamos un nuevo, que son las mujeres en tecnología. Y animamos a las mujeres que se pueden unir o que se junten en el trabajo laboral para poder contribuir en esto en Malasia. Rápidamente, algunos de nuestros eventos importantes de seminarios o programas, eventos sociales, redes sociales. También hemos organizado exhibiciones en el pasado para tener una puente entre el suministro y la demanda en Malasia. También somos socios de ICT, que es la Corporación de Innovación, que es para promover la tecnología en Malasia. Estas son algunas estadísticas que cuando piensas de hacer un negocio en diferentes partes del mundo, este RM tiene que ver con el dólar Malasia.
Y como una rápida innovación, $1 americano son aproximadamente 4 RM. Así que la ICT servicios, el valor bruto, y la industria ICT contribuye 12,9 del PIB en 2019, en comparación a 2018, que es un poco más este año. Se puede ver en cada uno de estos sectores el ICT que representa como 43,5%. Manufactura en Malasia, que es importante, y los semiconductores, todo eso contribuye en 33,7% y es mayormente para exportación. El ICT comercio tiene que ver con el software, que contribuye 15,4% de la industria tecnológica. Y el último sector es contenido y los medios, que contribuye 7,4%. Esto le puede dar una imagen de la industria en el año 2019. 2020, obviamente, nosotros por el COVID-19 va a haber una disminución en todo el grupo de ICT, en especial en lo que es el comercio y manufactura. Esperamos que va a ser robusto y fuerte. Una de las razones es porque todo el COVID-19 ha cambiado nuestro enfoque de un modelo de negocio muy tradicional a un modelo de digitalización, y encontramos una oportunidad para muchos negocios de Malasia para poder trabajar en la transformación digital. Un poquito más de Malasia en cuanto a la economía nacional. Puedo compartir con ustedes en términos del valor bruto. Malasia tiene una combinación de e-comercio con el ICT. Si combinamos ambas y vemos el valor agregado bruto, casi 200 millones. Es como 50 billones de dólares americanos en su contribución con la economía nacional. Y ese número, si lo ves a la mano derecha, con el PIB es 19,1%. ¿Por qué es así? Por la combinación de la industria ICT y también con el e-comercio y otras industrias, que es 6,2 y 12,9, y eso se suma a 19,1. Continuemos a esperar que la industria va a crecer. Estas son las estadísticas que tuvimos antes de la situación de COVID-19. Se ve el promedio en los últimos 5 o 6 años. Hay un CAGR de 12,3%. En los últimos 5 o 6 años, sin COVID, estamos viendo en la industria como 324 millones, como 80 mil millones de dólares. En términos de empleos, Malasia tiene una población, quizá ya saben de la población de Malasia y la industria en general, pero Malasia tiene una población de 33 millones y la estimación es de 50 millones. Están activos en los empleos y 1,14 millones están comprometidos en la industria de ICT, y eso contribuyó 7,5% de todos los empleos en el año 2019 en este país. Y si lo dividimos por sus sectores, se ve que algunos de los números, los servicios es un valor alto, y vas a ver que hay menos personas en este sector, pero contribuyen más en cuanto al PIB del PIB en la economía nacional. En términos de números, nosotros también conducimos los salarios y algunos de los datos que tenemos es un graduado que está recién salido de la universidad. Estás recién graduado en Malasia. Hay como 1,000, un poquito menos, 900 a 1,000
dólares americanos. Si vienes de alguna de las universidades, puedes tener un salario de esta cantidad. Esto fue una imagen de estos. Aquí hay un resumen del rendimiento de ICT. Estos son los números si quieren ver. El ICT tiene el 12,9%, RM del e-comercio es 8,4%, las exportaciones son de 300 billones, importaciones son de 200 billones y lo empleo es 1,14 millones de personas. Eso les da cómo se ve en la industria. Y brevemente quiero mostrarles un par de diapositivas. Se puede ver en 2019 y cómo se distribuye. Si ves los diferentes aparatos, Malasia tiene un 6,1% CAGR, más de 3 millones. Los sistemas de los datos, los números de activos son como 0,61 millones, 600 millones de dólares americanos. Así que contribuye y es uno de los más altos, que es 9% en el software. Los servicios de IT son de CAGR de 6,4%. También los servicios de comunicación. También tenemos como 8 millones de dólares. El gran total, 18 billones de dólares americanos. Eso excluye la manufacturación. ¿De dónde está el crecimiento? Creemos que el crecimiento puede ver en sectores, en el banco y transacciones. Creo que esto es uno de los más grandes que se puede crecer en el mercado. Malasia es un país de fuerte manufactura y también gasta mucho en informática. También se ve que hay una gran gastos de informática. Se ve que en el sector hay mucho que se puede. El gobierno es un clave importante para la industria de tecnología, las informaciones de informática, pero el tamaño de acciones se ve que hay grandes proyectos. En el e-comercio se ve que hay mucho que se puede crecer ahí. En el movilidad, en el computación de cloud, data y analíticos, y también en contratación de procesos de negocios. Espero que yo les pude dar alguna idea de la industria de tecnología para nuestros socios de INDEC, que es nuestra colaboración, que es muy importante para Malasia y para nuestro país. Y con eso voy a pasarlo de vuelta a Gerardo. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Yo creo que va un buen complemento. Disculpa, a veces me pasa estas situaciones. Creo que un buen complemento a la presentación de Juan José. Efectivamente, Malasia es probablemente uno de los países del ASEAN que entre los principales, ¿no es cierto?, está entre los más pequeños, más cercana a la población de Chile. Entonces, por supuesto, ahí se pueden generar situaciones de sinergia bien interesantes. Ahora, en virtud del tiempo, vamos a pasar inmediatamente a nuestro primer panel. En esta oportunidad nos acompañan 3 panelistas, quienes nos van a relatar sus puntos de vista acerca de oportunidades que ofrece el sudeste asiático para emprendedores chilenos y latinoamericanos. Hoy está con nosotros Sofía del Sante. Sofía es jefa de innovación en ProChile, donde apoya el crecimiento global de startups y scale-ups locales. En el pasado trabajó además como consultora en innovación en EY y Accenture, apoyando y promoviendo la innovación abierta dentro de las grandes corporaciones. Y antes de unirse a Accenture, Sofía de hecho fue directora de estrategia en Startup Chile, que es la aceleradora pública creada por el gobierno de Chile para que los emprendedores de alto potencial puedan iniciar sus startups utilizando Chile como una plataforma. Ahora, nuestro segundo invitado, ¿no es cierto?, es Sebastián Jaramillo. Sebastián cuenta con 15 años de experiencia en el comercio internacional. Es experto en comercio electrónico y fundador de plataformas que han permitido la digitalización de países como Ecuador y Chile.
siendo fundador de sus marketplace B2B, Ecuador B2B y Chile B2B, que a lo mejor algunos de acá también ya lo conocen. Además fundó la primera plataforma de live streaming e-commerce de Latinoamérica, llamada Quick, con presencia en América y parte de Asia. También la primera plataforma de mediación de conflicto entre empresas junto a la Cámara de Comercio de Santiago, y fue fundador de la primera plataforma B2B de Asia-Pacífico mediante APEC, Monde B2B, de la que hoy es CEO. Y por último nos acompaña nuevamente JJ, que, ¿no es cierto?, socio de Virtus Partners en este panel. Entonces, muy bienvenidos Sofía, Sebastián, Juan José. Y bueno, para partir este panel, ¿no es cierto?, voy a hacer una pregunta un poco general a nuestros dos primeros, a nuestros panelistas que se suman ahora, ¿no es cierto?, Sofía y Sebastián, para que nos cuenten un poco de la conexión que han tenido o tienen, ¿no es cierto?, con ASEAN en temas de innovación y emprendimiento. Vamos a darle primero a Sofía, por favor, si nos puedes comentar. Bueno, primero que todo, muchas gracias Gerardo por la invitación. Nosotros como ProChile encantados de estar participando de esta iniciativa. Mi cercanía con Asia, la verdad es que tiene una data de ya unos cuantos años. Yo, como tú bien dijiste, trabajé en Startup Chile desde el 2014 al 2018, y en esa época también me tocó explorar oportunidades en el mundo para empresas que estaban viniendo a Startup Chile y que luego de Chile necesitaban escalar a otros mercados. Ahí fue que junto contigo estuvimos recorriendo todo lo que era el mercado tailandés, las oportunidades que podía haber de colaboración ahí con startups chilenas. También tuve la oportunidad de en otras instancias participar de eventos en Malasia, donde también tuve la opción de conocer un poco el ecosistema de innovación en Malasia, y también hace unos años estuve conociendo el ecosistema de Taiwán. Así que ahí claramente hay particularidades, hay similitudes, hay diferencias, y creo que es súper importante también entender que si bien estamos hablando de una región que tiene ciertas similitudes, también cada uno de los mercados es distinto, y ahí hay que ver cuál es la mejor opción, dependiendo, por supuesto, de la solución de la que estamos hablando, la estrategia de expansión de la empresa, y en esa línea ir buscando oportunidades de colaboración en el mercado. Así que encantada un poco de contar cuáles son las percepciones que tuvimos en cada una de las exploraciones de su ecosistema. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Sebastián, por favor, cuéntanos un poco de tu conexión. Bueno, muchas gracias Gerardo por la invitación, primero que todo. Muy interesante todo lo que se ha comentado acá. Te cuento un poco lo que nosotros hemos hecho. Nosotros con mi socio hace 2 años partimos con un proyecto de digitalización del comercio global en general. Nuestra relación con ASEAN se hizo muy fuerte cuando creamos el primer marketplace B2B, Mon B2B, de la mano de APEC, que nos ayudó a entrar a todo este mundo tan interesante y tan Interesting and so spectacular to be able to arrive at these countries. Un tamaño de mercado que ya han dicho brutal, poblaciones que son realmente gigantescas. Y nosotros con Mon B2B, que es esta plataforma que la intención es unir a productores con compradores de Asia-Pacífico, empezamos a desarrollarla porque hemos visto que en la digitalización se ha avanzado mucho en términos de B2C, pero en términos de B2B, los productores, la producción misma que tienen los países de Asia y los mismos compradores y viceversa de este lado del mundo, se veía bastante cojo en el sentido que faltaba una plataforma B2B como lo que hizo Alibaba el 98 en China. Asia y los países de Asia necesitan visualización al mundo, y lo vimos como una gran oportunidad lo que nos brindó APEC, y fue increíble haber conocido todos estos países que ahí tendremos un poquito más de hablar de ASEAN, que son bastante interesantes. Perfecto, gracias Sebastián. Bueno, de hecho aprovecho con la empresa Mon B2B, ¿está constituida en qué país actualmente? Está constituida en Singapur en este minuto. Perfecto. Constituida. Estamos básicamente, los primeros 4 países que empezamos a trabajar fue Brunei, Filipinas, Malasia y Indonesia, que es el grupo de BIMPIAGA, que es un grupo muy similar a lo que hoy en día puede ser como la Alianza del Pacífico, pero en Asia, digamos, en Asia. Y con ellos empezamos a trabajar hasta el tema de la pandemia, que ocasionó una interrupción, y que se va a retomar el año 2021 en marzo. Bueno, vamos a hacer una pregunta ya también general, pero para todos nuestros panelistas. Si vamos en orden, vamos JJ, Sofía y Sebastián. ¿Qué han descrito ustedes que son las condiciones para emprender en los países que ustedes conocieron del Asia, o sea, comparado con Chile? ¿Cómo los
podrían describir en términos de levantamiento de capital, creación de equipos? ¿Cómo se vive el emprendimiento allá? A ver, yo te diría que, como decía antes, se vive con un ecosistema muchísimo más integrado que quizás el que tenemos en Chile, con players que están un poco en todo el proceso y en toda la cadena de valor y realmente atendiendo un poco al emprendedor en las distintas fases. Creo que uno de los elementos fundamentales para ir a Asia es que hay que tener claridad de qué voy a hacer y dónde lo voy a hacer y por dónde comienzo. Al ser mercados tan grandes y de cierta manera diverso, va a depender muchísimo esa búsqueda final de tu objetivo, donde yo defina mi sede societaria, mi centro de desarrollo, dónde voy a contratar gente, dónde no voy a contratar gente, etcétera, y en qué ecosistema, por así decirlo, voy a estar anclado. Voy a estar en Filipinas, voy a estar en Malasia, voy a estar en Vietnam, voy a estar en Singapur, o incluso, yéndose un poco más voy a ir a Australia, que básicamente sale un poco del clúster, pero una vez que tú, once you make it in Asia, you go to Australia. Eso es como el path. Entonces, depende muchísimo. Yo te diría que es muy importante llegar con alguna claridad y hacer un poco las tareas antes, diciendo, bueno, esta es mi propuesta de valor, esto es lo que me va a hacer distinto, y para eso voy a ir a este ecosistema. Perfecto, perfecto. Sofía, me gustaría complementar aquí por tu parte. Sí, claro, mira, yo la verdad es que creo que uno tiene que partir de la base de que estos son ecosistemas súper robustos, como decía JJ, creo que se han movido además muy rápido, o sea, en el mismo tiempo que puede tener el ecosistema chileno, los ecosistemas en ASEAN han crecido de manera mucho más rápida y se han interconectado los distintos actores de manera más eficiente, diría yo, y eso los hace muy buenos ecosistemas para aprender. Pero al mismo tiempo son mercados súper grandes y altamente competitivos, y es ahí donde, a mi juicio, una empresa chilena que quiere escalar al mercado asiático tiene que estar muy seguro, uno, de tener las capacidades para hacerlo, es decir, el escalar a Asia requiere de una capacidad en términos de equipo, de conocimientos, que es bastante relevante, y al mismo tiempo en términos de capital, es decir, voy a ir a levantar capital o no, y esa estrategia es súper importante, que si bien puede cambiar al segundo día, tener claro cuál es el norte, porque si nosotros vamos a atacar un mercado tan competitivo y tan grande como el asiático sin un foco, la verdad es que el riesgo que conlleva para la empresa, a mi juicio, es súper alto, porque es un lugar donde te puede ir muy bien, pero es difícil. Entonces, de verdad, creo que es súper importante, y que muchas veces vemos que quizás las empresas no lo tienen muy claro, es la estrategia, el cómo tú pretendes penetrar ese mercado y con qué objetivo. Porque muchas veces estamos viendo también que la opción quizás no es instalarse a Asia, sino buscar aliados estratégicos que me permitan comprender la cultura, generar joint ventures, y así quizás también nosotros poder servir de brazo en Latinoamérica, porque los desafíos que puede tener una empresa entendiendo el mercado asiático son los mismos que puede tener una empresa asiática entendiendo el mercado latinoamericano. Entonces, muchas veces las oportunidades hay que verlas en base a cuáles son las mejores formas para ese producto, para ese servicio, y entendiendo, como bien decía JJ, cada uno de los mercados, porque si bien estamos hablando de una región, cada uno de esos mercados tiene sus particularidades, que es súper importante conocer previo a una expansión. No, perfecto, perfecto, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que ese punto súper destacable, que al final no solamente hay que llegar a instalarse, ya no necesariamente es la fórmula, sino buscar un partner local, y uno puede crecer en ambas regiones de forma conjunta. O sea, eso también es súper, súper, súper buen punto. Gracias, Sofía. Sebastián, ¿te gustaría compartir ahí? Yo creo básicamente lo que han hablado los dos panelistas, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tener contactos allá, tener tener contactos que te permitan un poco entender también la cultura en estos mercados que son tan grandes. Hay un sinfín de cosas que hay que comprender. Hoy en día están las posibilidades, eso es lo bueno. Lo mismo que haces tú. Nosotros, antes de empezar con el Marketplace, tuvimos varias reuniones para que nos pudieras enseñar un poco lo que es ASEAN y estos países. También todo el apoyo que tiene las cámaras de comercio, las agencias de exportación en ASEAN son muy importantes, que te permiten, antes de ir a instalar un startup chileno a los países de ASEAN,
instruirte de lo que son realmente estos países. Como decía JJ, el tema de dónde poner tu empresa. Yo tengo la empresa en Singapur. Si uno piensa que Indonesia, con el volumen, 255 millones de habitantes, una clase media que está creciendo brutalmente, uno piensa que su emprendimiento va a funcionar muy bien allá. Indonesia tiene 51 tipos de impuestos distintos, entonces también los mercados muy grandes no lo son todos, sino todos los emprendimientos chilenos estarían en Brasil, por ejemplo. La barrera de entrada de Brasil es igual de difícil, a lo mejor que muchos de los países de Asia. Entonces, por eso lo natural de un startup chileno es ir directamente a México porque tiene barreras muy similares a las de nosotros. Asia, en todo este grupo de países, creo que antes hay que conocerlo, hay que aprender de ello, hay que ir. Una cosa es todo lo que te pueden contar, toda la información que tú vas a encontrar en Google, pero otra cosa es estar allá y poder emprender allá, que es lo que a nosotros nos ha tocado. Y es un mundo distinto, pero si te va bien allá, estás hablando que, no sé, Filipinas, Indonesia, Malasia son 400 millones de habitantes, o sea, es una brutalidad, es un mercado tremendo. Sí. Bueno, ahí aprovecho de hacer un follow-up tanto a Sebastián como JJ, como ustedes tienen la experiencia de armar empresas allá, ¿no es cierto? ¿Cuáles dirían, no sé, cada uno, los dos principales desafíos que les ha tocado, ¿no es cierto?, durante ese proceso de instalarse en esos mercados? Como súper cortito. ¿Qué son los dos principales? El realmente tener claro cuál es tu propuesta de valor y un reality check vis a vis el mercado y el contexto. Muy parecido a lo que decía Sofía. O sea, muchas veces las startups locales chilenas que les ha ido bien en Chile, que han tenido unas primeras experiencias positivas en Latinoamérica, piensan que por eso pueden llegar a Asia y eso ya es sinónimo de éxito. Es un mercado más grande, es un mercado muy apetecible, pero un mercado que tiene también muchas complejidades y extremadamente competitivo. O sea, hay que tener muy claro por qué te van a comprar a ti vis a vis otra startup o otro negocio que ya existe. Perfecto, perfecto. Sebastián, ¿tus top 2? No, yo creo principalmente eso. Yo creo que es un mercado muy competitivo y yo creo que es ir, instalarse y tener claro lo que uno va a hacer. Pero yo creo que, a ver, es igual de competitivo como lo puede ser el mercado chileno. O sea, la cosa es, yo creo que es de repente atreverse a mercados distintos. Yo soy de las personas que all in, me gusta ir cuando voy con un emprendimiento con todo. ¿Sí? Y eso es lo que Emprendedor de corazón. Perfecto. De corazón, entonces. Excelente. Sofía, aprovecho a consultarte. ¿Conoces de entidades en estos países que pueden funcionar similar a Startup Chile como para facilitar la llegada, ¿no es cierto?, de emprendimientos chilenos o propiamente si ProChile tiene algún mecanismo que facilite, ¿no es cierto?, esta entrada? Sí, la respuesta es sí en ambos casos. De partida tenemos a ProChile. ProChile es una entidad que es encargada de la promoción de exportaciones del gobierno chileno. Nosotros tenemos 56 oficinas distribuidas en el mundo que están a plena disposición de las empresas chilenas para ayudarlos a entrar a esos mercados, y así también tenemos muchas oficinas en Asia. Pero gran parte del rol que hacemos como ProChile es articular estas alianzas con entidades locales para así generar este puente entre lo que puede ser el apoyo que te puede hacer ProChile para salir del mercado chileno, como lo que te puede ofrecer un mismo Enterprise Singapur a la hora de entrar a Singapur. Nosotros la verdad es que gran parte de lo que hemos trabajado en ProChile es generar estas redes y estos vínculos con entidades similares a ProChile, que están ofreciendo tanto herramientas de apoyo como financiamiento, como soporte a las empresas para entrar a estos mercados, porque la verdad es que el ir acompañado en estos casos es fundamental. Hay unas brechas de conocimiento, hay brechas de orientación culturales que cuando uno no va acompañado va súper perdido y la verdad es que como que uno se instala y dice como parto. En cambio, cuando uno sabe llegar a las entidades correctas que sí están y están a disposición en cada uno de estos mercados, el soft landing es realmente soft, es decir, te dicen estos son los pasos, estas son las consideraciones, estos son los aspectos regulatorios, y tener todo ese panorama, yo siempre digo, más información permite tomar mejores decisiones, y estas entidades están ahí para entregarte esa información básica para así poder tomar una decisión informada.
así como Enterprise Singapur, creo que podríamos repetir en todos casos, porque también tenemos a Magic en Malasia, y así hay entidades que efectivamente ya sea tienen un rol más parecido a Startup Chile, o a Pro Chile, o a Corfo, y que están a disposición y también ávidos de atraer innovación a esos mercados, y es ahí donde nosotros como Pro Chile queremos fortalecer este rol articulador, en el que nos permite conectar puntas y actuar de puente para que así las empresas, tanto desde Chile a Asia como desde Asia a Chile, puedan tener crecimientos más eficientes, porque estamos seguros que en la medida que se juntan esas dos puntas y que la gente accede a la información necesaria, pueden tomar mejores decisiones, y eso disminuye un poco los riesgos y brechas a la hora de expandirse, que siguen siendo altos. La expansión, la internacionalización nunca va a ser fácil, pero tener este tipo de apoyo y este tipo de soporte, este tipo de información, creo que de una u otra forma disminuye un poco los riesgos. Perfecto. No, muchas gracias, Sofía. Mira, en virtud del tiempo, vamos a dejar el panel hasta aquí. Entonces, JJ, Sofía, Sebastián, les agradezco muchísimo su tiempo. Los liberamos. Sé que algunos de ustedes tienen ahora reuniones consecutivas. Bueno, estamos todos más o menos en la misma, entonces los liberamos y les agradecemos mucho, ¿no es cierto?, por su tiempo, su presencia y por compartir su experiencia. ¿No? Muchas gracias a ustedes, Gerardo. Vamos a pasar entonces a nuestro segundo y último panel de esta sesión, y para eso tenemos otro moderador. No voy a ser yo, y este va a ser el representante de la Fundación Chilena del Pacífico, don Carlos Honorato, que además es CEO de MUVAP. Don Carlos Honorato es gerente general de Alto MUVAP, que es una unidad de negocio responsable en proporcionar soluciones tecnológicas y eficientes para minimizar las pérdidas patrimoniales en ruta y aumentar la eficiencia operacional de los negocios. En los últimos años ha creado e implementado el primer marketplace online de un retail tradicional latinoamericano, que es Ripley, además de desarrollar e implementar un plan de expansión a nuevos mercados en Latinoamérica. Asimismo, había asumido cargos como director en ProChile y distintos puestos gerenciales en empresas multinacionales como VAT y Kitchen Center. Carlos, muy bienvenida. Yo te voy a ceder aquí, ¿no es cierto?, la palabra. Gracias, Gerardo, y la verdad que muy interesante mañana hemos tenido. Sé que vamos ahí un poquito contra el tiempo. Interesante ver aquí todas las oportunidades que se abren desde hace muchos años, que se viene hablando de este intercambio entre Chile y ASEAN. Se han firmado nuevos acuerdos ahora, como el DEPA, que algo vamos a comentar, y con esta zona de más de 600 millones de habitantes, tremendamente llena de oportunidades para las startups, oportunidades digitales, todo lo que está pasando a nivel de la logística en este ámbito también presenta oportunidades para las empresas chilenas. Así que vamos a ir de lleno, Gerardo, a presentar. Tenemos 3 panelistas hoy día, y puede ser una presentación más bien corta para que ellos también tengan oportunidad de presentarse, pero el primero de ellos es Ángel Sierra, que lo veo, déjame ver si... Acá está, ahí está Ángel, sí que estaba perdido ahí en la pantalla. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto. Es director ejecutivo de la Asociación de Empresas FinTech de Chile, ingeniero industrial, además tiene un MBA en Alemania, y obviamente propósito de Ángel de potenciar la economía digital a través de la articulación de estos diálogos, generación de planes de trabajo con el gobierno, la academia, inversionistas, ciudadanía. Son un poquito ahí articular a todos los que tienen que participar. Así que un gusto, Ángel, ya vamos a conversar contigo en unos segundos más. Después también nos acompaña Francisco Ríos. Ahí está Francisco, que tiene bastante experiencia, sobre todo con Singapur. Es Acting Regional Group Director para América, a ver si lo dije bien, no sé, para América Latina y el Caribe, encargado de las oficinas de México y Brasil de Enterprise Singapur, y entiendo que antes también para esta misma oficina Enterprise Singapur en Centroamérica. Fue gerente de telecomunicaciones en International Enterprise Singapur en Singapur, y además asesorando a empresas del sector en sus planes de expansión internacional. Así que también mucho conocimiento en la zona. Nos va a contar algunas experiencias de empresas específicamente de Singapur y por supuesto también de ASEAN. Así que un gusto, Francisco, bienvenido también. Gracias, Carlos. Y por último también contamos hoy con el jefe de desarrollo de negocios y aceleración de crecimiento global de la Corporación de Economía Digital de Malasia, Ryan Chan, que básicamente esta división de esta corporación impulsa a las empresas de tecnología con alto potencial que estén en Malasia a dispararse en el escenario mundial a través de intervenciones claves. Así que Chan lidera las iniciativas e intervenciones de desarrollo comercial, brinda apoyo para la expansión comercial a las empresas de
obviamente de la cartera, y desarrollo de redes comerciales y plataformas de lanzamiento. Así que Ryan, un gusto. Vamos a tener, no sé si Ryan vas a hablar en inglés, ¿no? Para que nos acordemos de poner ahí, todo el público ahí, la interpretación en español. ¿Estoy bien? Va a ser en inglés, ¿no? Ryan? Yes, in English. Okay, perfect. Entonces, vamos a partir y voy a hacer una pregunta general para los tres. Y a ver, Ángel, si partimos contigo, pero la pregunta va a ser para los tres. Un poquito hablemos de estas características de la digitalización en sus respectivos rubros o experiencias, o en sus, por supuesto, países en los cuales tienen más experiencia en ASEAN. ¿Cómo creen que va a evolucionar en los próximos años? O sea, ¿cómo está la digitalización y cómo creen que va a evolucionar? Ángel, quizás partamos por ti para que nos cuentes desde la asociación cómo lo ven y cómo ven esta digitalización y el desarrollo en los próximos años. De acuerdo, Carlos, muchas gracias a ti y a todo el equipo de ASEAN, Gerardo, por esta invitación. Y bueno, muy rápidamente contarles que visualizamos That we see an exponential acceleration of the digitalization. ha contribuido significativamente a que todos migremos a una economía digital, se digitalizó el dinero, los trámites, las firmas, etcétera. Y esto va a seguir acelerando, porque esto no es de coyuntura, el usuario ya empieza a acostumbrarse. Estoy convencido que múltiples reuniones se van a mantener por Zoom por muchos años, ya no hay vuelta atrás. Así que aceleración en la digitalización y una mayor globalización, curiosamente. Hoy me llama mucho la atención que Zoom, no solo Zoom, todo lo que son plataformas digitales, rompen barreras de distancia-tiempo, vamos a poder hacer negocios mucho más fácil con ASEAN. Así que, sumado a eso, tratados como el DEPA, del cual vamos a hablar en unos minutos, no me cabe la menor duda que tendremos una década por delante fascinante, emocionante, dado que vamos a democratizar muchos servicios, procesos a nivel global gracias a la tecnología. Excelente. ¿Me escuchan ahí, Gerardo, cierto? Sí. Por un segundo me quedé pegado. Pero es lo mismo, Francisco, ¿cómo ves tú este nivel de digitalización? Tu experiencia principal es con Singapur, pero nos puedes contar ahí también algunos ejemplos, entiendo, de empresas y en qué nivel de digitalización están pensando o comparándolo un poquito con Chile también. Sí, muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias, por supuesto, a Chile, a Gerardo, a la Cámara de Chile ASEAN, etcétera, por la participación. Totalmente de acuerdo con Ángel. Yo creo que la digitalización es algo que vino aquí para quedarse. Ya no es una pregunta si está, si no está, si tenemos que desarrollarla o si no tenemos que desarrollarla, sino qué tan rápido la vamos a desarrollar. Y ahí yo creo que se viene una tendencia que se ha exponenciado con el COVID, donde en realidad no tenemos que reinventar la rueda. Muchas de las cosas que se han desarrollado en otros países son muy aplicables. Vamos a ver, yo creo que la gran tendencia es una globalización de las soluciones digitales, donde cada vez nos damos cuenta de lo que se utiliza en alguna región se puede utilizar muy bien en la otra, donde de nuevo lo que buscamos son asociaciones, no necesariamente en empresas gigantes, pero hasta empresas pequeñas que se pueden asociar las unas con las otras, y darnos cuenta de que estamos lidiando, si bien en regiones muy diferentes, estamos lidiando exactamente con los mismos problemas y la manera de solucionarlos probablemente es muy parecida. Para los que somos o fuimos programadores también en algún momento, sabemos que el lenguaje puede ser un módulo asociado, la cultura puede ser un módulo asociado donde a lo mejor reflejamos nuestra solución de una manera diferente a gente diferente, pero la solución en sí puede ser muy parecida para muchos de los países que hacemos. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta cada vez más que el sureste asiático, en particular los países de ASEAN, son cada vez más parecidos a los países latinoamericanos. Nos olvidamos a lo mejor un poco por el idioma y por la cultura y por la religión, etcétera, pero la solución o lo que estamos buscando es muy parecida. Entonces creo que en los próximos años lo que vamos a ver es esa globalización de cosas digitales, tendencias que vemos en una región aplicándose en otras, y ahí estamos sentados en un corredor fantástico entre Chile y ASEAN. Obviamente nos gustaría que fuera Singapur el centro en Asia, donde se puede hacer una conexión muy interesante para aplicar cosas tanto en América Latina como en Asia.
Y Francisco, pensando en Singapur quizás, y obviamente ojalá en ASEAN, pero ¿cuáles serían esos rubros que tú estás viendo que más digitalizados y donde quizás desde Latinoamérica y desde Chile, por supuesto, tenemos que poner más ojo? ¿Dónde estás viendo oportunidades por ahí? Mira, en Singapur nos hemos enfocado muchísimo en la digitalización de procesos. Entonces empezamos la digitalización buscando que los procesos fueran más eficientes, ¿no? Tanto en el comercio internacional, que nos ha diferenciado en los últimos años, en los últimos 20 años, como en la relación entre las empresas y el gobierno, por ejemplo. Entonces el gobierno digital ha sido algo donde le hemos puesto muchísimo énfasis en los últimos 30 años, y por eso es que Singapur se ha vuelto uno de los lugares más fáciles de hacer negocio. Y ahora estamos viendo tendencias muy interesantes en tecnologías en particular, como puede ser blockchain, como puede ser big data, como puede ser la aplicación de inteligencia artificial en algunos procesos digitales. Ahí nos estamos enfocando. Obviamente tiene unas soluciones muy interesantes en todo lo que es fintech, comercio electrónico, transporte, por ejemplo, todas nuevas soluciones de transporte, como en algunos paneles anteriores lo mencionaban. El Uber, por ejemplo, el Uber de Asia o del sureste asiático ya no existe, sino son empresas locales que han conseguido buscar una manera mejor de hacer lo que Uber pueda ofrecer. Pero también en ciberseguridad, estar seguros de que todo funciona y de que no vamos a ver con imprevistos, ¿no? A la larga. Entonces yo creo que esos son los rubros en que nosotros nos estamos enfocando cada vez más en el ámbito digital. Gracias, Francisco. Y Ryan, bueno, no sé si es buenas noches, Ryan, o no, porque debe ser bastante tarde por allá por Malasia. Pero lo mismo, un poquito, cuéntanos cómo... Yeah, it's about 11 p.m. here. Son las 11 de la noche aquí. Cuéntanos un poco cómo ves el nivel de digitalización, específicamente tú estás en Malasia, y cuáles serían estos rubros los que más destacan y donde uno podría ponerle foco para las oportunidades digitales que existen entre Latinoamérica y ASEAN y específicamente Malasia. Right. So I think it's very similar to Yo creo que es muy similar a lo que Ángel y Francisco mencionaron, donde nosotros estamos viendo una aceleración de la digitalización entre todos los niveles. Hay un chiste que comenzó unos meses atrás, donde la pregunta es, ¿quién es responsable para la transformación digitalización? ¿Es el CEO o es el COVID-19? Entonces, nosotros siempre estamos hablando de la transformación en digitalización. Desafortunadamente, tuvo que ser una pandemia que obligó a todos a hacerlo. Estos son los consumidores y los gobiernos que aceleran eso. Afortunadamente, el gobierno comenzó a enfocarse en la digitalización el año pasado. Hay dos áreas donde ha sido muy buen enfocado. Uno es los pymes, ya que los negocios pequeños y medianos no tienen el capital, pero son uno de los contribuidores más grandes en la economía, emplean más gente, pagan más impuestos bajo el contexto de Malasia. Así había una necesidad para que ellos sean digitalizados y automatizar sus procesos. Así que el gobierno les dio concesiones para tener una transformación digital, poniendo un sello, los sistemas de salarios, mercado de digitalización para que ellos puedan comenzar. Esa fue una de ellas. El segundo aspecto en la manufactura. Como dijo el señor Ong, muchos años atrás, Malasia, la economía de Malasia fue muy fuerte en la manufactura y la industrialización, que todavía lo somos, pero teníamos que asegurar que muchas de las manufacturas o fabricaciones que sean inteligentes, tener algunos sensores y tecnología para automatizar sus procesos. Esas fueron dos áreas que fueron el enfoque claves en Malasia. Gracias, Ryan. Y Ángel, entrando un poquito en quizás el potencial exportador, ¿ah? Se habla de que en ASEAN las fintech proyectan alcanzar cerca de 72.000 millones de dólares este año. ¿Cómo está ese potencial exportador? ¿Cómo ves ahí las soluciones de Chile y de Latinoamérica hacia ASEAN? ¿Algún ejemplo a lo mejor que quieras destacar en este potencial exportador que tenemos hacia ASEAN en el área obviamente de fintech?
Bueno, y les puedo contar, bueno, me voy a devolver un poco lo que se decía Sofía del Sante de ProChile, y es que es un gran desafío para una fintech chilena ir a cualquier geografía ASEAN. Hoy les puedo contar de la estadística clara que tengo, sabiendo que Singapur es un líder en fintech, que tenemos 1.200 empresas fintech en ASEAN, o sea, prácticamente duplica el volumen de Brasil. Así que yo creo que la oferta es muy amplia, con toda seguridad es un mercado muy competitivo, con una industria de capital de riesgo mucho más desarrollada, por lo cual para una empresa chilena ir a exportar sus servicios puede ser desafiante. No digo que no se pueda, pero hay que pensarlo varias veces, tener un muy buen plan, una muy buena red de contactos y espalda financiera para lograrlo. No obstante ello, creo que la gran oportunidad es a la inversa. Yo creo que una empresa fintech que vaya y conecte con todas las fintech de ASEAN y les muestre el camino para llegar a Latinoamérica y expandir en la región, tomando a Chile como puerto de entrada, esa es la gran oportunidad. Porque con toda seguridad va a haber una fintech que hace lo mismo que una fintech de ASEAN, y naturalmente con el conocimiento de la región, de sus costumbres, de teniendo una base inclusive de clientes, va a ser mucho más fácil para una empresa de ASEAN aterrizar, hacer un soft landing, y de ahí que puedan surgir interesantes joint ventures, por no decir compras, adquisiciones, etcétera. Así que yo creo que es más de la otra vía, es más un corredor de venida, y no obstante podemos ir a aprender bastante de lo que está sucediendo allá. El regulador ha sido muy proactivo en desarrollar la industria. Esto no ha sido solamente entre privados, sino que el gobierno ha tenido un rol determinante. Y complementando a ello, una primicia que no sé si todos la sepan, pero fue justo ayer. Chile anunció la tramitación de la ley FinTech, así que esto va a ser más atractivo aún para una empresa extranjera venir a trabajar a Chile, y de aquí que las FinTech chilenas salgan a conectar con ellos para que hagamos crecer el ecosistema. Así que esa es nuestra visión desde la asociación. No, buenísimo, buenísimo. Y Ryan, un poquito hacia lo mismo, ¿cómo ven, y en tu caso tu experiencia con Malasia obviamente, pero cómo una empresa latinoamericana puede utilizar un país del sudeste asiático para aterrizar? En este caso, obviamente, me imagino te vas a referir más a Malasia y después Francisco nos contará con Singapur, pero ¿cuáles son los mecanismos que existen para facilitar esta expansión internacional? Y puntualmente, ¿cómo tu organización puede ayudar también a empresas latinoamericanas a expandir sus negocios en el sudeste? Thank you. So one of the ways is through Una de las formas que es verdad de conectar con organizaciones y con nosotros, mi organización y la colaboración Malasia es una agencia gubernamental que fue hecho por el gobierno en 1986 para arrollar y desarrollar la industria de informática. Uno de nuestros metas es apoyar y facilitar empresas extranjeras y facilitar las empresas extranjeras que se pueden ingresar en Malasia. Hay ciertos programas que nosotros sí podemos apoyar las empresas latinoamericanas o chilenas. Número uno, tenemos un programa que se llama MDS, que da 10 años de exención de impuestos para empresas que cualifican y cumplen con nuestros requerimientos y promueven diferentes áreas que es donde ellos van a conducir. Y la otra que se hizo recientemente, en los últimos 2 años, que se llama el MTPE. Este nos capacita para que un emprendedor pueda ingresar con un visa de 1 año o 5 años para poder entender el mercado. Y como todos nuestros panelistas han dicho, les ayuda a conectar al ecosistema. ¿Quién está haciendo qué? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es la normativa? ¿Cuál es el ambiente? Entre 1 a 5 años ingresar, entender el mercado y luego puedes armar tu negocio acá.
Y con eso nosotros también tenemos lo que nosotros llamamos una un eje digitalización de Malasia que nosotros tenemos con el gobierno, que son 20 diferentes alrededor de la ciudad capital. Y eso nos permite armar nuevas empresas y operar a un costo muy bajo. No tienes que arrendar una oficina grande. Y lo que queremos hacer dentro de estos ejes digitales, queremos conectar con la comunidad, con eventos que son relevantes para usted, conectarle con quizá algunos proyectos de pilotos, algunos conceptos, quizá tener nuevos clientes, nuevos negocios, quizá socios. Entonces organizamos cosas para combinar negocios, para tener los buenos socios, para ingresar al mercado, y después tenemos emprendedores y también negocios. Tenemos uno que está dedicado a FinTech. En el eje de FinTech lo que hacemos es que tenemos los reguladores, por ejemplo, el banco y la comisión, y que ingresa y ha hablado con los fintechs y les dice cuál es el plan cuando tiene que ver con las regulatorios de fintech. Estas son algunas de las cosas que nosotros hemos ofrecido para facilitarlo. Y quizás quieres ahí en el chat escribir las páginas web o dónde se puede dirigir una empresa para conseguir más información. Si quieres lo puedes escribir ahí en el chat para que todos los que están puedan leerlo. Y lo mismo, bueno, para obviamente... Sí, disculpa, Carlos, una mini pausa. Acá voy a excusar a Ángel Sierra. There's no chat. Sí. Voy a disculpar a Ángel Sierra, que tiene justo otra reunión súper importante que tiene que saltarse ahora. Entonces, vamos a agradecer, por supuesto, su presencia. Muchas gracias, Ángel. Perfecto, Y de todas muchas gracias por la formas, vamos a invitación. contactar con más input tuyo en un futuro. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y que sigamos aprendiendo sobre estas grandes oportunidades. Chao. Gracias, Ángel. Perdón. De vuelta a ti, Carlos. Y estábamos hablando ahí, bueno, Francisco, lo mismo un poquito hacia Singapur, o sea, cómo podemos usar a Singapur como un país de destino y para entrada hacia obviamente, el sudeste asiático. Mencionaba Ryan algunas oportunidades que el gobierno y las organizaciones dan. ¿Hay algunos ejemplos que quieras mencionar de Singapur? Sí, por supuesto. Creo que una de las cosas bien interesantes cuando uno mira los países del sureste asiático es que en realidad un poco la estructura se parece los unos a los otros, y eso no es coincidencia. En realidad somos países que estamos muy integrados a través de tratados y a través de acuerdos, pero también muy integrados en nuestras economías. Entonces, muchas de las cosas que Ryan menciona en Malasia también las puedes encontrar, por ejemplo, en Singapur, y el ecosistema de Malasia y de Singapur en realidad son muy complementarios uno con el otro. Donde yo creo que es muy interesante, o donde yo creo que está la clave, es realmente en esa construcción de ese ecosistema. Cuando uno mira a un país como Singapur, en realidad lo que estamos hablando son 6 millones de habitantes, donde alrededor de 2 millones de habitantes son gente que está ahí por un tiempo, expatriados, que están trabajando en empresas, etcétera, lo que te da una multiculturalidad muy interesante y te permite entender cómo tu aplicación, cómo tu solución puede funcionar en varios contextos, estando en un ecosistema bastante reducido en términos de expansión geográfica y de gente, ¿no? Entonces, yo creo que el ecosistema en Singapur es lo que le da su fuerza, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, y pensemos en Singapur, de nuevo, una ciudad-estado de 700 kilómetros cuadrados, probablemente más chiquita que Santiago, de 6 millones de habitantes. Estamos hablando de una ciudad que tiene más de 7.000 multinacionales trabajando con un headquarters en Singapur, sea regional o sea global. Ya hay 7.000 empresas que han decidido utilizar a Singapur como su base en el sureste asiático. Obviamente eso te habla de una conectividad no solo física, sino digital, pero una manera de ubicarse en la región de una manera muy interesante, ¿no? José Luis o JJ hablaba en el panel anterior de cómo su empresa ha decidido utilizar a Singapur como una base, de nuevo, para el sureste asiático, no solo para hablarle a la población de 6 millones de personas de Singapur, sino en realidad para dirigirse a esos 600 millones de habitantes, que después eventualmente va a tener que estar integrado en Malasia, va a tener que estar integrado en Indonesia, pero Singapur te da esa ventana, esa vitrina, no solo para verte y para entender, sino para que te vean también,
¿no? Muchas de las empresas que están en Malasia, en Indonesia, en Tailandia, etcétera, vienen un poco a Singapur a ver cuáles son las tendencias y qué tipo de innovación se está haciendo. Singapur también tiene más de 100 incubadoras y aceleradoras privadas. Entonces, si te pones a pensar, 6 millones de habitantes, 700 kilómetros cuadrados, hay más de 100 incubadoras y aceleradoras, lo que quiere decir que tienes un ecosistema muy vibrante, relativamente cerca uno del otro, con una facilidad de hablarse, con una facilidad de entender y ver qué es lo que está pasando. Hoy en día tenemos más de 3.800 startups de tecnología solamente. De nuevo, en el contexto de un país tan pequeño, eso lo que significa es que tu vecino va a estar haciendo algo y tu otro vecino va a estar haciendo alguna otra cosa. Lo que quiere decir que puedes integrar tu solución con mucha facilidad y puedes buscar la manera de integrarte mejor, trayéndote tu propia experiencia en América Latina y aportando a eso, ¿no? Nosotros hemos creado un ecosistema que de hecho está manejado por nuestra agencia Enterprise Singapore. Es un ecosistema que se llama Startup Singapore o Startup SG. Ahora les mando el link, pero los invito a conectarse ahí. La verdad tenemos una cantidad de facilidades muy interesantes para empresas tanto locales como extranjeras. Mucho por la línea de lo que habló Ryan. Yo creo que van a encontrar mucha similitud entre lo que Malasia ha desarrollado y la facilidad que trae Singapur también. Y de nuevo, no nos vemos como competencia, más bien como países que pueden trabajar juntos. Y en esa integración y en ese trabajar juntos es donde vienen las oportunidades interesantes. Oye, Francisco, y quedémonos un segundo en Singapur, porque hace poco se firmó el DEPA, que conocemos que es el Digital Economic Partnership Agreement entre Chile, Singapur, Nueva Zelanda, que hoy día nos da un marco, por lo menos referencial, de cómo podemos empezar a hacer negocios en el ámbito digital. Todavía queda bastante, obviamente, que esas reglas se acoten, pero ya hay un marco. ¿Qué tanto potencial nos ofrece el DEPA? Singapur obviamente fue uno de los países que lo firmó. ¿Qué tanta relevancia le está dando? Hablemos un poquito de eso, como para que las empresas chilenas también se entusiasmen y entiendan las oportunidades que ofrece un acuerdo como este. Por supuesto. El DEPA, la verdad, lo que demuestra es que tanto Chile como Singapur somos pioneros en pensar en el futuro, ¿no? Son tratados modernos, son tratados nuevos. No estamos mirando ya las economías tradicionales y todos los productos que se mueven de un lado para el otro, que ya lo conocemos muy bien y que lo hacemos con mucha eficiencia. Ahora estamos hablando de la economía digital, ¿no? De cómo nosotros regulamos, cómo nos entendemos mejor, qué tipo de garantías le podamos dar a empresas tanto de un lado como del otro para que puedan trabajar dentro de una ley ya muy establecida. Se hablaba del Regulatory Sandbox que tiene el Monetary Authority de Singapur, que es el Banco Central, de cómo utilizar eso y cómo utilizar los datos que se sacan de ahí, cómo regular eso mejor. Entonces, el DEPA, si Dios quiere, es el primero de muchos DEPAs que vamos a firmar tanto Chile como Singapur. Probablemente se va a volver el tratado moderno que tengamos a la larga, además de productos obviamente físicos que ya lo sabemos manejar muy bien. El DEPA ha traído mucho interés de empresas de Singapur en Chile en particular, donde yo creo que ahí hay una clave muy interesante, y Ángel lo comentaba un poquito hace unos minutos, donde empresas que a lo mejor han desarrollado cosas interesantes en Asia y en el sureste asiático, donde estamos viendo que la innovación y la nueva tecnología realmente viene de esa región en el mundo hoy en día. Puede entrar en América Latina, tal vez en la Alianza del Pacífico o países mucho más relacionados con Chile, por ejemplo, a través de Chile, ¿no? Ya en un marco regulatorio que lo entienden, ya en un marco regulatorio donde hay acuerdos entre los dos países, donde pues yo puedo trabajar dentro de ciertas dinámicas que me van a funcionar muy bien tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces, creo que el DEPA lo que nos da es esa ventana. Podemos utilizar algunas de las cosas que hemos conseguido negociar entre nosotros dos, donde queremos crecer juntos, para de nuevo ayudar a empresas de Singapur a entrar en América Latina a través de Chile y ayudar a empresas chilenas a entrar en Asia a través de Singapur también. No, excelente. Y ahí para todas las empresas, busquen, hay harta información que puede entregar, bueno, las mismas cámaras de comercio como la de Chile ASEAN con a través de Gerardo, ProChile, o sea, asesórense, y los mismos Enterprise Singapur, obviamente también
hay harta información con lo cual les pueden contar. Ryan, un poquito hablándoles hacia las empresas chilenas, ciertas lecciones que quizás podamos entregarles a las empresas chilenas o factores de éxito que ha tenido esta aceleración digital que han tenido los países de ASEAN y sobre todo Malasia. Ciertas lecciones o algo que le puedas transmitir a las empresas chilenas que estamos todos intentando, empujando esta revolución digital, pero que vemos que en países como Malasia ha sido una aceleración quizás mayor que la que estamos viviendo en Latinoamérica. So you're referring to a ¿Estás company? refiriendo a las empresas y cómo ellos han podido expandir en la región? Lecciones para las empresas chilenas de todo el desarrollo digital que ha tenido Malasia y ASEAN. Right. So I think one of the things Yo is creo that que una de las cosas que los malasios y quizá la mayoría de los países del sureste de Asia, todos fuimos criados en un ambiente cultural muy diverso. Si ves una mapa de Asia, todos estos países tienen diferentes trasfondos, historia, e idiomas y religiones, etc. Somos muy diferentes. Y yo creo que esto nos obliga a pensar regionalmente o globalmente cuando empezamos. Cuando una empresa empieza en Singapur, no estás mirando a Singapur como el mercado, posiblemente estás mirando cómo puedo cambiar rápidamente mañana a ver el sureste de Asia o Pacífico. Y una empresa que quiere comenzar en Malasia o Tailandia o Vietnam, por ejemplo. Así que la verdad es que estamos en un ambiente donde tenemos que adaptar rápidamente. Y yo creo que esto es una ventaja cuando se trata de nuestra organización en Malasia, en expandir en otras partes del mundo también. Porque podemos ver, aunque hay muchas cosas que tenemos en común en todos los países, a la vez hay varias brechas, diferencias que tenemos que navegar, ya sea cultura, idioma, todas estas cosas tienen una parte. Tenemos una empresa de drone, Paradigm, que es una empresa muy, muy nueva, menos de 10 años hoy en día. Están rankeados como 3 en el mundo cuando se trata de los servicios de drone. Y uno de los primeros países que nosotros expandimos fue a Chile. Creo que esto es una de las ventajas claves que nuestras empresas tienen en esta parte del mundo. Yo también creo que estando en el sureste de Asia podemos absorber muchas influencias de China, del norte, de la India, de Norteamérica y Europa. Y eso se congela en una mezcla muy interesante y muy único. Y esto tiene que ver con mucha innovación, soluciones, cómo podemos empacar nuestra tecnología también. Definitivamente ahí, bueno, tal cual como los países del sudeste, Chile también es un país que sale al mundo y que tiene que mirar al mundo. Somos una economía pequeña, pero con grandes capacidades, así que ahí hay varios tips. Y lo mismo un poquito pensando, y para ir cerrando, me imagino, Gerardo, por los tiempos, no sé cómo estamos ahí con los tiempos. Sí, yo creo, hagamos el cierre en virtud de, ¿no es cierto? Bueno, Ryan te tiene que ir a acostar probablemente, pero más allá el resto de los panelistas y también los asistentes, en virtud del tiempo. Solo, Francisco, así palabras al cierre, lo mismo, un llamado ahí a las empresas chilenas, a las startups, a la economía digital, para que vaya sean. Un último llamado ahí, Francisco, de parte tuya. Claro que sí. Yo diría que hay 3 o 4 cosas importantes. Uno, enfoquémonos en las similitudes. Yo creo que hay más similitudes que complicaciones. Y obviamente cuando uno se expande internacionalmente tiene que estar consciente de los riesgos y consciente de los futuros problemas que pueden tener, pero hay muchas similitudes entre el sureste asiático y América Latina que se pueden aprovechar. Entonces yo diría, enfoquémonos en eso. 1. 2, entendamos cuáles son las complementariedades de los ecosistemas. Muchas empresas latinoamericanas hoy en día están buscando en Singapur capital de riesgo, por ejemplo. Y enfocarse en Singapur como una base de buscar capital puede ser muy interesante. De hecho, tenemos un número de empresas que ya lo está haciendo para sus operaciones en América Latina también. El capital tiende a ser más barato, el capital tiende a ser más estructurado
y de nuevo, teniendo una estructura en Singapur que puede ser muy eficiente en términos de impuestos, etcétera, puede ser muy complementario con lo que nosotros tenemos, ¿no? 3, no reinventemos la rueda. Nosotros estamos aquí para continuar creciendo, continuar desarrollando soluciones, ¿no? De nada sirve sentarme en mi garaje e intentar crear el nuevo Facebook desde cero. ¿Por qué no utilizamos a Facebook y construimos encima? Eso es un poco lo que está pasando en el mundo, y eso lo que nos da es una posibilidad de asociaciones interesantísimas. A lo mejor empresas chiquitas de Singapur no están ni siquiera enteradas de qué es lo que pasa en América Latina, ni siquiera dispuestas a venir a América Latina, pero en una asociación interesante podría haber un matrimonio muy interesante. Y ahí es donde estamos nosotros sentados, yo creo, en una red de apoyo a empresas tanto chilenas como de Singapur. Entonces, la cuarta lección es realmente miren a su red de apoyo. Creo que tanto Chile como Singapur han creado un ecosistema fantástico donde en realidad pueden ayudar a las empresas pequeñas a crecer y continuar creciendo, expandirse, traer sociedades, ir a buscar sociedades. Lo mismo pasa con Malasia. Busquen esa red de apoyo. Estamos todos aquí para ayudarlos. Creo que hay muchísimas facilidades, creo que hay muchísimas maneras de apoyarnos los unos a los otros, y creo que este tipo de panel es un ejemplo fantástico de la gente que en realidad puede ayudar a empresas a seguir desarrollando sus negocios, tanto en América Latina como en ASEAN. Perfecto. Sí, a lo mejor se nos puede haber congelado Carlos ahí un poquitito. Pero bueno, con eso yo creo que daremos cierre a este panel, ¿no es cierto? Ahí, Carlos, ahí está. Perfecto. Por favor, el cierre de parte tuya. Pero muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante. Esto va a quedar grabado, entiendo, Gerardo, lo van a publicar en alguna parte, en algunos links, pero espero que haya sido de ayuda. Apóyense, hay tratados de libre comercio, tenemos el DEPA recientemente firmado, tenemos ahí en ASEAN más de 600 millones de habitantes, oportunidades hay. Ryan, buenas noches, muchas gracias por estar hasta tan tarde, Francisco también, y bueno, a Ángel se nos tuvo que ir un poquito antes. Y Gerardo, de vuelta contigo, muchas gracias a todos los organizadores, feliz de participar en cualquiera de estas iniciativas. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Thank you, Ryan. Muchas gracias, Ryan, muchas gracias, Francisco. Y bueno, con eso damos cierre entonces a nuestra sala, y esperamos que podamos seguir colaborando, y acá estamos siempre disponibilizados. Vamos a compartir el video, ¿no es cierto? Vamos a compartir las presentaciones, y las preguntas que se habían hecho también van a quedar públicas. Entonces, agradezco muy cordialmente a todos los que nos acompañaron hoy día, y un afectuoso saludo a todos, y hasta muy pronto. Muchísimas gracias.